Hola, muy buenas. Vamos a hacer una clase teórica, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de los fundamentos del equilibrio químico. A ver, partimos de una reacción de la forma AA más BB para dar CC más DD. Si pensamos en la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa, pues podemos escribir que la velocidad de la reacción directa es una constante cinética, ¿vale? Por la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B, considerando que la reacción es perfectamente elemental. Y la velocidad de la reacción inversa es una cierta constante cinética, estrella, ¿vale? Multiplicado por la concentración de C elevado a C y por la concentración de D elevado a D. En el momento en el que se alcanza el estado de equilibrio, ¿vale? Solo en ese momento, y no sabemos bien cuánto tiempo se tarda, hay reacciones que son muy rápidas y otras que no lo son tanto, ¿vale? Lo que pasa es que la velocidad de la reacción directa coincide con la velocidad de la reacción inversa y se produce algo que es muy importante, lo que caracteriza el estado de equilibrio, y es que las concentraciones son constantes, ¿vale? En ese momento definimos una constante que recibe el nombre de constante de equilibrio y que es el cociente de la reacción, de la constante de la K sub C de la reacción directa entre la K sub C de la reacción inversa. Con un poquito de matemáticas, ¿vale? Que no son muy grandes ni muy complicadas, podemos llegar a la conclusión de que esto es la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D partido de la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B, ¿vale? Este es un aspecto fundamental, ¿vale? Y es la definición de la constante de equilibrio. La definición de la constante de equilibrio, si te fijas, lo que aparecen son las diversas especies, ¿vale? Elevadas a sus diferentes concentraciones, ¿sí? Hay más definiciones de constante de equilibrio. Esta es la constante de equilibrio referida a las concentraciones. Si la referimos a las presiones, pues tendríamos la presión de C elevado a C por la presión de D elevado a D partido de la presión de A elevado a A por la presión de B elevado a B. La K sub P solo tiene sentido, ¿vale? En especies gaseosas. En la constante, ¿vale? En la constante de equilibrio, esta de concentraciones, ¿vale? Solamente aplica para las especies que estén en estado gaseoso o en disolución acuosa. Cuando se trata de lo siguiente que debería contaros, ¿vale? Es la ley de acción de masas. Definimos Q sub C, que el cociente de reacción, ¿vale? Como la concentración de C elevado a C por la concentración de D elevado a D, partido de la concentración de A elevado a A por la concentración de B elevado a B, en todo momento, ¿vale? Si te fijas, esto tiene una diferencia fundamental con la constante de equilibrio, y es que la constante de equilibrio es el valor, ¿vale? Es exactamente estos mismos valores cuando se ha alcanzado el equilibrio, cuando las concentraciones son constantes en el tiempo. Si no, ¿vale? La Q sub C no va a valer lo que diga la constante de equilibrio. Pero no solo eso, sino que además me va a aportar un montón de información. Porque si la Q sub C es más grande que la constante de equilibrio, entonces eso va a significar, ¿vale? Fíjate que lo que tienes es un cociente, ¿vale? Entonces, cuando tienes un cociente, lo que estás haciendo es echar a pelear el valor del numerador contra el valor del denominador. Entonces, ¿qué pasa si el cociente de reacción es más grande que la constante de equilibrio? Pues entonces el numerador gana al denominador. Si el numerador gana al denominador es porque las concentraciones presentes en ese momento de los productos, ¿vale? De los coleguitas que están a la derecha, son más grandes que el valor que tendrían que tener en el equilibrio y por lo tanto la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, los productos
la izquierda. Es decir, los productos van a interactuar entre ellos para generar reactivos, ¿vale? C y D van a reaccionar y van a producir A y B. Si la Q sub C es, en contra, más pequeña que la constante de equilibrio, entonces la reacción se desplaza hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el desplazamiento a la derecha. ¿Por qué? Pues porque mi constante, o sea, mi cociente de reacción es un número más pequeño que el que debería tener. Es decir, necesito que los numeradores aumenten y que los denominadores disminuyan, ¿vale? Eso significa que en el equilibrio voy a tener, para alcanzar el estado del equilibrio, necesito que aumente la concentración de productos y que disminuya la concentración de reactivos. Por lo tanto, ¿cómo va a modificarse, cómo va a evolucionar la reacción? Hacia la derecha, ¿vale? Van a reaccionar los productos entre sí para producir los reactivos, ¿sí? Hay una relación entre K sub P y K sub C, que bueno, digamos es muy sencilla y bueno, son unas matemáticas bastante sencillotas. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay cambios en el equilibrio, ¿vale? Cuando hay cambios en el equilibrio, ¿vale? Pues vamos a pensar que tengo un sistema que ha alcanzado el estado de equilibrio, ¿vale? Y le vamos a hacer una perrería, vamos a hacer una perturbación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues eso nos lo explicó un señor muy simpático que se llamaba Le Chatelier, ¿vale? Pues vamos a ver. ¿Y qué nos dijo Le Chatelier? Pues que si yo tengo un sistema en un estado de equilibrio, es decir, las concentraciones de los productos y los reactivos son constantes en el tiempo, y le introduzco una perturbación, ¿vale? Como por ejemplo, aumentarle la temperatura, aumentarle la presión, disminuirle el volumen, aumentar la concentración de alguno de los reactivos, aumentar la concentración de algunos de los productos, ¿vale? O sea, la cuestión es que voy a pasar de ese primer estado de equilibrio a un segundo estado también de equilibrio. No me planteo cuánto tiempo, ¿vale? Ni me planteo qué es lo que pasa entre medias. La cuestión es que voy a pasar de un primer estado de equilibrio a un segundo estado de equilibrio. ¿Y qué va a ocurrir en ese segundo estado de equilibrio? ¿Cómo voy a alcanzar ese segundo estado de equilibrio? Pues el sistema evoluciona intentando contrarrestar la perturbación que lo ha sacado del equilibrio. Sí.